Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Esteves, soy el subsecretario del INAP o director institucional del INAP. Hoy damos curso a una nueva teleconferencia, un nuevo webinar que tiene como título Lo social devenido emoción. Una mirada de las políticas sociales a cargo de la doctora Angélica de Sena. Angélica es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Metodología en Investigación Científica de la Universidad Nacional de Lanús, es licenciada en Sociología de la UBA. Se especializó en el estudio de las políticas sociales y emociones y la metodología de la investigación social es su otra área de expertise. Actualmente es investigadora independiente por el CONICET y la Universidad Nacional de La Matanza. El objetivo de la charla es explorar analíticamente la noción de estado de bienestar para luego introducir la relación entre las políticas sociales y las emociones, bajo la pregunta de cuáles son las emociones que configuran las políticas sociales entre diversos actores de dicha política. Porque aquí lo que estamos poniendo énfasis es que en políticas sociales no hay solo números, hay emociones, hay otras cuestiones a ver. A veces las dimensiones de las políticas públicas no alcanzan a ver. Por ello, justamente convocamos una investigadora, como la doctora Angélica de Sena, para que exponga de estos temas. Así que adelante, Angélica, es un gusto tenerte aquí y muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo al horario en que cada uno pueda estar conectándose para participar de estas instancias de formación. Mi nombre es Angélica de Sena y quiero agradecer al INAP por este espacio para poder compartir con ustedes algunas reflexiones y sobre todo algunos aportes de los que venimos trabajando ya desde hace algún tiempo respecto a las políticas sociales y las emociones. La idea de hoy es que podamos compartir algunas caracterizaciones respecto a las políticas sociales y las emociones para que a partir de ello podamos empezar a discutir y a reflexionar respecto a los modos de diseñar, implementar, abordar la cuestión social. Tal como les decía, la idea es que podamos ir revisando, ¿sí?, algunos aspectos de políticas sociales y emociones, y por eso el trabajo de hoy, la presentación que hoy les traje para compartir, refiere a lo social devenido de emoción, una mirada de las políticas sociales, bajo la idea de que justamente son las políticas sociales, como algunas políticas, son aquellos que también se constituyen y se devienen en emociones. Y cómo justamente esta cuestión social puede caminar, transitar sobre la posibilidad de la conformación de emociones. En un estadio donde hoy estamos todos en una situación complicada en el orden global respecto a la pandemia, todo el tiempo estamos haciendo mención a alguna emoción respecto al aburrimiento, respecto a la ansiedad, respecto a alguna de las tantas emociones que confluyen en relación a la pandemia. En esta oportunidad vamos a tratar de justamente revisar las emociones y qué tiene para decir las políticas sociales en relación a las emociones y qué tiene la sociología para poder hacer un aporte al respecto de esta cuestión. Los objetivos de este encuentro refieren a tratar de brevemente introducir el concepto de estado de bienestar, e insisto con esta idea brevemente porque luego se puede retomar, pero ya en otros espacios, reflexionar en torno a la noción de bienestar y qué es el bienestar, y explorar un poco las perspectivas sobre las políticas sociales y las emociones. Estos tres objetivos, quiero insistir en esta idea de que van a ser introductorios respecto a esto, es decir, que con este espacio de esta instancia de compartir este webinar no agota de ningún modo sobre de ninguna de las tres cuestiones estas que estoy trayendo, sino que es abrir la puerta para reflexionar, introducir las temáticas para luego poder discutir y poder intercambiar perspectivas y miradas respecto a esta cuestión. Porque, por supuesto, yo voy a estar hablando desde una perspectiva puntual que tiene que ver con la sociología de los cuerpos y las emociones. Y es en relación a esto que quiero primeramente presentarme en términos teóricos y epistemológicos desde donde vamos a tratar de reflexionar en torno a esta cuestión de lo social devenido de emoción. Les decía recién que vamos a tratar justamente de reflexionar en torno a
una perspectiva de la sociología de los cuerpos y las emociones. Es decir, que tenemos un lugar, una primera plataforma donde empezar a construir esta perspectiva que es desde la sociología. Por eso lo que vamos a hablar tiene que ver con emociones sociales en tal caso, para pensarlo específicamente sobre emociones. Es decir, entonces, insisto, que nos paramos desde la sociología. Y en este esfuerzo de poder articular estos tres elementos, nos paramos siempre desde una perspectiva más de la sociología, en este caso de autores del orden internacional, y también siempre tratamos de poner un ojo, ¿sí? Cuando digo un ojo quiere decir abrir una puerta respecto a la perspectiva latinoamericana. Por eso entonces, desde el punto de vista sociológico, digo, desde autores que no pueden, sino que colaboran ampliamente, que nos permiten ampliamente poder trabajar con ellos, desde Bourdieu, Habermas, Simmel, Elías, Weber, quienes también, digo, sin meterse con la cuestión de las emociones puntualmente, Simmel o Elías puntualmente, hacen reflexiones en torno a elementos que dan cuenta de la estructura de las emociones. Desde una perspectiva latinoamericana estoy mencionando algunos autores para considerar, como Quijano, Falsborda, Gracia Arena, que era argentino, digo, para considerar esto. Y ahí les decía que tratamos de pensar esa perspectiva sociológica, pero en articulación con tres miradas, las de las políticas sociales y la de la sociología de las emociones. Para las políticas sociales tenemos múltiples autores que nos permiten hablar de eso, desde Titmus, Offe, Spinander, Castell, Rosanvallón, Adelantado, Harvey y muchos, etcétera. Y la perspectiva latinoamericana desde Grassi, Carballeda, Isuane, Yazbek y un largo etcétera, que son autores que nos aportan y nos permiten mirar y preguntarnos y reflexionar en torno a la cuestión social y a las políticas sociales puntualmente. Y desde la sociología de las emociones, los autores sobre quienes más podemos pensar y sobre quienes más estamos trabajando, tanto como equipo de investigación en términos individuales y en términos colectivos, voy a mencionar solamente, pero insisto, son algunos: Hochschild, Illouz, Bericat, Alustuay, Kemper, para pensar solo algunos de los grandes autores sobre los cuales podemos reflexionar en torno y que reflexionan en torno a la sociología de las emociones. Y desde la perspectiva latinoamericana, menciono, insisto, solo algunos como Luna Zamora desde México, Mauro Couri desde Brasil o Adriana Escribano desde Argentina. Es decir, estos tres elementos nos permiten poder armar una rompecabezas donde nos llevan a reflexionar y nos permiten hacer una perspectiva de lo social devenido emoción. Nos permiten justamente esta articulación de miradas y perspectivas respondernos respecto a cuáles son las emociones que elaboran las políticas sociales, pero también, no solamente eso, sino también pensar la relevancia que tienen, cómo eso se configura en la estructura social. ¿Qué tienen estos tres elementos en común? Tienen la posibilidad de que se engarza y nos permiten poder analizar y poder reflexionar y poder discutir en torno a cuál es la estructura social de la cual estamos hablando. Y las emociones nos interesan fuertemente porque justamente constituyen prácticas y tienen que ver con la acción, ¿sí? Esencialmente, ese es el primer lugar de análisis. Dicho esto, me voy a empezar a meter y vamos a empezar a tratar de revisar la primera gran noción que les mencionaba, que era la de bienestar. Si uno va a un lugar clásico para pensar en cómo definir la idea de bienestar, podemos pensar, en primer lugar, para empezar a analizarlo y revisarlo, en el diccionario de la Real Academia Española. Ahí, la Real Academia Española indica que bienestar es la conjunción de dos grandes términos: bien y estar. Me van a decir, es una obviedad. Es una obviedad, pero no tanto, porque justamente refiere a un cómo estar, ¿sí? Y si hay un cómo estar, está diciendo algo en relación a ese estar en algún sitio. Y dice que tiene que ver con un conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Aquí, en esta idea de cosas necesarias para vivir bien, nos está empezando a abrir la puerta respecto a la idea de necesidad,
y nos empieza a ubicar en el lugar de qué significa esta idea de bien, ¿sí? Porque en principio podríamos decir, bueno, lo bueno se diferencia, es la contraposición a lo malo o a lo no bueno, por decirlo específicamente. Por otro lado, refiere a esta idea de una vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarla bien y con tranquilidad. Fíjense qué interesante esta idea de pasarla bien y con tranquilidad. Nuevamente aparece esta noción de lo que está bien, pero acá emerge un nuevo elemento que es la tranquilidad, a un estado de tranquilidad de los sujetos, es decir, una vida abastecida, es decir, con cosas que permitan, ¿sí?, entregarnos un estado de tranquilidad. Y el tercer elemento que menciona la RAE refiere a el estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y física. Ahí aparece un término no menor para la sociología de las emociones, que es la noción de sensible. Es decir, esta idea de hacer sensible algo, sensibilizar, y la noción de sensible está muy atada a la noción de sentir y por ende a la noción de emoción, y que tiene que ver no solamente con la noción de necesidad de cosas, como decía en el primer punto, sino que ahora aparece otro elemento que dice que tiene que ver con una actividad somática y física, es decir, no solamente un estar bien del sujeto en términos materiales, sino en términos de subjetividad. Podríamos incorporar esta noción, que la incorporo yo, no la dice la RAE, pero en relación a un estado de estar bien y a una actividad que tiene que ver con lo somático y tiene que ver con lo psíquico, no solamente con un cuerpo individual en términos de cuerpo físico. Ahí aparece claramente tres dimensiones sobre esta idea del bienestar y a qué refiere el bienestar. Y que, si me permiten, queda ahí en algún punto, me abre una puerta para empezar a pensar cuánto eso tiene que ver con las emociones. Y luego menciona la RAE tres elementos respecto al estado de bienestar. En la economía del bienestar, el estado de bienestar y el estado del bienestar. Vamos a ver a qué refieren cada uno de esos tres elementos respecto a la economía del bienestar, al estado de bienestar o al estado del bienestar. Es decir, cómo la RAE piensa esas tres cuestiones. Respecto a la economía del bienestar, la RAE dice que, bueno, claramente tiene que ver con la economía, claro, y que esa economía tiene como objetivo global extender a todos los sectores sociales los servicios y medios fundamentales para una vida digna. Es decir, que acá lo que nos empieza a decir que la economía, como objeto de la economía, ¿sí?, extender a todos, no a algunos, ¿sí?, sino para todos, servicios, ¿sí?, y medios para tener una vida digna. Recuerden que hace apenas unos minutos, en la diapositiva anterior, hablaba justamente de esta idea de la tranquilidad y el estar bien, ¿sí? Ahora se incorpora los servicios y los medios que se necesitan para una vida digna, ¿sí? Los medios que son necesarios para tener, en tal caso podemos incorporar esa noción de tranquilidad y esta vida digna. Es decir, que esa economía del bienestar nos tiene que asegurar justamente, no a algunos, sino a todos los sectores, los medios para tener esa vida digna, los medios necesarios para tener los servicios para esa forma de vida digna. Respecto al estado de bienestar o al estado del bienestar, así lo menciona la propia RAE, ahí incorpora otro elemento más, que tiene que ver con la organización del Estado, y ahora sí aparece la idea del Estado en tanto institución, en la que éste tiende a procurar una mejor redistribución de la renta y mayores prestaciones para los más desfavorecidos. Es decir, que aquí, si la ubicamos esta definición con la anterior respecto a la economía del bienestar, justamente ahora aparece el Estado en tanto institución, por eso está con mayúscula, que debe tender, es decir, sus acciones debe ir en búsqueda de generar una redistribución de la renta, redistribuir, ¿sí?, la renta, ¿sí?, para lograr mayores prestaciones, sobre todo
para los más desfavorecidos. Y aquí aparece entonces una ¿a quién? No a todos, sino a los más desfavorecidos, ¿sí? Mayores prestaciones para esos sujetos que son los más desfavorecidos. Quiero resaltar esta idea de redistribución de la renta, ¿sí? Es la organización del Estado que va a atender a mejorar esa redistribución de modo tal que las prestaciones lleguen a todos y sobre todo a los más desfavorecidos. Es entonces que podemos unir la noción de economía del bienestar con la idea de estado del bienestar y pensar que justamente desde las economías del bienestar, la presencia del Estado, sin duda, en nuestra cotidianidad es penetrante y profusa. Y eso justamente dado que las funciones que tiene el sector público las vamos a ubicar al menos en dos grandes dimensiones, porque es el Estado quien determina la asignación de los recursos, ¿sí? A quién se le va a asignar, pero también es el Estado el que determina cómo se redistribuyen esos recursos. Por lo tanto, por eso, la presencia que tiene el Estado es muy fuerte y todos nosotros, como partes del Estado, somos sujetos intervenidos por ese Estado, por esa fuerte presencia que tiene el Estado, ¿sí? Por eso decimos que la presencia del Estado es penetrante y profusa. Digo, pensemos solamente respecto a la posibilidad de respecto a la educación, justamente todos estamos pensando en la educación en la escuela y el Estado tiene una fuerte presencia, no solamente respecto a cómo distribuye los bienes en la educación, ¿sí? Y cómo los asigna y los redistribuye, sino también en esa cotidianidad que tenemos con ese espacio educativo. Por otro lado, tal como les decía recién, frente a esta instancia de la economía del bienestar, el estado de bienestar tiene una fuerte presencia en todos nosotros, por eso justamente ha sido siempre un tema de amplio debate y de muy alta discusión y alta forma de pensar las formas en intervenir sobre él y los modos de intervenir y también diseñar las intervenciones. Pero los cambios que se han dado en las últimas décadas, si uno piensa en el siglo XX, fines del siglo XX e inicio del XXI, ha habido muchísimos cambios en el orden internacional, no solamente el orden nacional, sino el orden internacional respecto a las políticas públicas en general, pero también a las políticas sociales. Y esto tiene que ver, sin duda, por los modos de las construcciones, la forma de industrialización, los modos de interacción, que han llevado a múltiples cambios y obviamente la historia contemporánea requiere revisar, requiere interrogarse sobre las formas que tiene el estado de bienestar en sus formas de intervenir, sus límites, qué es la asistencia social, qué es la promoción social, cuáles son las formas en que el Estado decide esas distribuciones y redistribuciones en esas asignaciones, cuáles son los paradigmas conceptuales sobre los cuales se pensaba en el siglo XX y cuáles son en el siglo XXI. Por eso ahí hay un largo etcétera de autores que pueden pensarse en cómo han tratado de reflexionar en torno a eso. Y quiero insistir en esta idea respecto a los cambios que se han dado. Digo, uno puede pensar solamente, para poner un hecho de fines del siglo XX, en el año 89, la caída del muro, obviamente eso significó un cambio en el orden global que nos promueve, ¿sí? Nos provoca a tener que empezar a pensar de qué se trata ese estado de bienestar, ¿sí? ¿Cuáles son las formas que ahora va a intervenir el Estado? Digo, la globalización fue un modo muy fuerte de ponernos a discutir sobre las formas del estado de bienestar y las formas en que el Estado decide intervenir. Y ni que hablar luego que cuando pase la pandemia, esta pandemia del orden global, ¿sí? Yo escuchaba en otra de las charlas al profesor Oslak, donde daba cuenta que esa fue la primera guerra mundial efectivamente, la pandemia, respecto a que involucra a todo el mundo, ¿sí? Estoy hablando en presente porque hoy estamos transitando, digamos, en el orden global por esta pandemia, entonces por eso estoy hablando en presente, con lo cual nos lleva más aún a pensar
qué es el estado de bienestar y cuáles son sus límites y sus formas de intervención, y sobre qué debe intervenir y cómo intervenir, ¿sí? Es decir, que por eso son espacios de discusión siempre abiertos y que siempre nos provoca a tener que revisar esa cuestión. Si uno piensa en el estado de bienestar, para empezar a discutir en relación a eso y reflexionar en relación a ese estado de bienestar, los distintos autores mencionan, y los estudiosos respecto a la cuestión, mencionan que hay tres grandes esferas en donde se discuten, se incorporan, se relacionan en ese estado de bienestar. Y esas esferas son el Estado propiamente, ¿sí? La institución Estado, por otro lado el mercado, porque estamos hablando de economías capitalistas, entonces por otro lado el mercado, y por otro lado la sociedad. Este esquema de estas tres esferas, hay otros autores que no van a hablar de sociedad, van a hablar de familia, pero hago una nota al pie para decir esto, ¿sí? Solamente que ahora estoy tratando, no me estoy metiendo con propiamente la cuestión de discutir qué es el estado de bienestar. Estas tres esferas que entran en interacción en el estado de bienestar, la primera pregunta sería, ¿cómo se relacionan estas esferas? ¿Hay alguna que depende de otra? ¿Quién depende de quién? ¿Qué significa que estén en relación? ¿Qué consecuencias trae la relación entre el Estado y el mercado, entre el mercado y la sociedad, entre el Estado y la sociedad? Es decir, estas tres esferas tienen modos de interactuar, modos de relacionarse, modos de pelearse también, si quieren, que va siempre a significar consecuencias. Obviamente, toda acción significa una consecuencia, ¿sí? Cuando hablo de consecuencias no tienen que ser malas. Toda acción va a significar sí o sí una consecuencia. Por eso justamente me refiero a cuáles son las consecuencias que significan. Y también uno podría decir, porque yo en este momento puse el Estado como base de este triángulo. ¿Siempre es el Estado base del triángulo? ¿O puede ser que sea el mercado? ¿O puede ser que sea la sociedad? La primera cosa que uno puede decir, de acuerdo a lo que aparecen en distintas lecturas, bueno, que el estado de bienestar no es una estructura rígida, sino que es dinámico, van a decir algunos autores. Pero de todos modos, permítanme que incorpore otra noción que menciona adelantado, que dice, bueno, puede haber una cuarta esfera, porque es tan relevante cómo se vinculan entre ellas estas esferas, que puede ser que la idea de cómo se trama esta relación podría pensarse un cuarto lado de este triángulo, es decir, una esfera que en realidad no son tres, sino que son cuartos por el peso importante que tiene cómo se vinculan, porque en relación a cómo se vinculen, pensemos que va a tener que ver con esa asignación de recursos y esa redistribución de recursos, ¿sí? De este modo, entonces, podemos afirmar que la economía y la política influyen decisivamente en las readaptaciones de las políticas sociales. No pocos autores refieren a esta idea de que toda política social es la contracara de las políticas económicas. O en realidad alguno va a decir, bueno, de acuerdo a las políticas económicas que hay, van a aparecer determinado tipo de políticas sociales. Eso entonces, sin duda, la economía y la política van a tener que readaptarse a las políticas sociales, a los escenarios que significaron fines del siglo XX e inicios del XXI, y ni que hablar a partir de la pandemia. Es decir, en su reestructuración práctica y política de las burocracias, ¿sí? De las administraciones públicas, de los servicios sociales y en esta redefinición de cuál es un servicio social, ¿sí? Que va a tener que ver justamente con esto de redefinir qué es el estado de bienestar, cómo definimos el estado de bienestar y también, sin duda, qué es el bienestar. Cuando hablamos de, por ejemplo, en una pandemia como en la actual, ¿sí? Podemos pensar que la noción de bienestar sin duda va a tener que sufrir modificaciones. El lugar que hoy tiene Internet no es el mismo lugar que tenía hace 10 meses atrás, en enero, sin ir más lejos, pensemos en enero o en febrero del año 2020, prepandemia. Es decir, con esto solamente quiero poner en discusión respecto a que la idea de bienestar también es una idea que no es estática y que hay que rediscutirla porque es dinámica y va a tener que ver justamente con estas
nuevos escenarios que estamos transitando. Y por eso, si se redefine bienestar, va a tener que ser redefinido el estado de bienestar. Voy a hacer un muy breve recorrido sobre los regímenes de bienestar. Muy breve. Quiero insistir con esta idea muy breve. Si uno lo piensa desde Estados Unidos, podríamos pensar, y hay no pocos autores que mencionan como los inicios del estado de bienestar en Estados Unidos, que tiene que ver con el New Deal, que efectivamente refiere a esta idea de un nuevo trato, ¿sí? De la presidencia de Roosevelt. A ver, en Estados Unidos, a partir del crack, de la crisis del 29, obviamente se desmorona la situación económica y la situación social. A fin de justamente tratar de resolver esa cuestión y tratar de revisar y pensar que cómo poder lograr una mejor protección social, es que aparece por el año 33, en la presidencia de Roosevelt, le decía recién, el desarrollo del New Deal. Y ahí, a ver, aparecen como varias grandes líneas, por decirlo de algún modo. Por un lado, tener que otorgar protección social a los más necesitados, ¿sí? Y sobre todo a las poblaciones con alguna discapacidad. Por otro lado, la idea de, no la idea, sino la relevancia de mejorar el empleo, es decir, que haya posibilidades de más cantidad de trabajo, es decir, reforzar la situación de empleabilidad, es decir, para la gran masa de personas desempleadas de ese momento. Y un hecho que ahí se pensó justamente para empezar a resolver esto, por un lado está mejorar el sistema de protección social, ayuda a las poblaciones minusválidas, pero por otro lo que se pensó también en la obra pública. Fue un eje muy fuerte para pensar la obra pública y puede pensarse como un inicio del estado de bienestar. Si nos vamos a Europa, podría pensarse, pensando por la sociedad británica, que también tiene que ver con un hecho muy fuerte en términos económicos y sociales que tiene que ver con la guerra. En el año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se empieza a armar lo que se llamó el reporte Beveridge, y que empieza a pensarse justamente que la sociedad británica tenía grandes problemas, ¿sí? Y que estaban vinculados con el analfabetismo, la enfermedad, la desocupación y la pobreza. Y entonces había que pensar, ¿sí? En cómo organizar, cómo pensar ideas de reorganización donde se construyera la protección social, donde la ciudadanía tuviera cierta seguridad, ¿sí? Frente a los riesgos que significaba las situaciones, esto de analfabetismo, de enfermedad, de desocupación, la pobreza. Y ahí empezó a aparecer esta idea de que había que atender a esos riesgos con esta idea de la protección social, y emerge una idea no menor que tiene que ver que la seguridad debía pensarse de la cuna a la tumba, es decir, en todo momento, en todo ciclo de la vida, atender a los riesgos de esa vida. Estas ideas fueron tomadas y se empezaron luego a trabajar más fuertemente a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Aquí permítanme que incorpore a Titmuss, que es un autor inglés de la London School, que él escribe en relación a, está escribiendo en la década del 70, y él se pregunta, ¿qué es la política social? Y me parece que es una pregunta interesante en este contexto que estamos tratando de atar la noción de políticas sociales, ¿sí? Con emociones, y estamos tratando de pensar justamente respecto a cómo lo social puede estar devenido emoción. Me parece interesante poder traer a Titmuss, que reflexiona en torno, que es un autor clásico, digo, cuando uno empieza a estudiar respecto a la política social, que reflexiona en torno a qué es la política social. Y ahí traje preguntas, no respuestas, justamente preguntas que se hace él, justamente para pensar en torno a cómo podemos definir la política social. Entonces él dice, ¿nos interesan los principios y los objetivos de determinadas áreas de la vida y la organización social? ¿O más bien la ingeniería social? ¿O más bien los métodos y las técnicas de acción? O de administración, o de organización, y la aplicación de las teorías de los juegos. Es decir, ¿dónde ponemos el foco cuando pensamos en las políticas sociales? ¿Qué es lo que más nos va a interesar? ¿Cómo sea la organización social
o los modos y las técnicas para la acción, ¿sí? Para la administración, ¿sí? O para la estrategia de cómo intervenir para que para que la respuesta sea una u otra, ¿sí? Y acá justamente me parece que esta es una primera gran pregunta que podemos hacernos respecto a qué es la política social. La otra pregunta que él se hace respecto a qué significado tiene para nosotros la política social. Y acá sí, me parece que es interesante para todos nosotros que por distintas formas tenemos mucho que ver con el Estado, o bien para todos aquellos que son agentes de la administración pública, desde los diferentes lugares en los que están. Yo también soy parte de la administración pública, en tanto docente e investigadora de la universidad pública, investigadora también dentro del ámbito público, es decir, aquí entonces aparece una nueva noción de que pensar qué es para todos nosotros la política social, ¿sí? ¿Dónde lo ubicamos la política social? Cuando hablamos de la política social, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Quiénes son los sujetos de la política social? ¿Sí? Y acá me parece que pensar el significado que tiene y quiénes son esos sujetos de la política social, permítanme que lo estoy pensando al menos en dos grandes sentidos. No solamente del sujeto que está intervenido de modo directo en la política social, es decir, el receptor, sino también de quienes diseñan y quienes implementan esa política social, pero también se pueden pensar en los otros sujetos que forman parte de la estructura social, pero que no son ni receptores directos, ni diseñadores, ni implementadores. Y aquí Titmuss trata de desarmar la política social y pensar, bueno, a ver, hay dos grandes términos que están acá en juego, dos grandes conceptos, política y social, para empezar a desarmar qué refiere la política social. Y él dice, bueno, la política refiere a la acción hacia fines, es una definición clásica que todos nosotros podemos dar cuenta, que bueno, que es una acción con un fin, ¿sí? Pero también cuando hablamos de la política refiere a actuaciones del gobierno que expresa la voluntad general. Estamos hablando, obviamente, en situaciones de democracia. Entonces, obviamente, estamos hablando de actuaciones de gobierno que pretenden expresar la voluntad general. Y cuando refiere a lo social, ahí la cosa se complica más. Porque la primera cuestión podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo social? Por eso también podemos decirnos qué no es, ¿sí? ¿Qué no es lo social? ¿Qué parte no es lo social? ¿Sí? En principio, hay una gran definición que podríamos decir que tiene que ver con todas las personas que viven en sociedad, con lo cual estamos todos adentro de ese elemento, ¿sí? Él esboza un elemento que podríamos pensar y discutir si efectivamente tiene que ver con que son factores no económicos de las relaciones humanas. Podríamos discutir si tiene que ver con los factores no económicos de las relaciones humanas. Si hoy, siglo XXI, sigue teniendo que ver con eso, ¿sí? Y él se pregunta aún más qué es lo social y si tiene que ver justamente con estos factores no económicos de las relaciones humanas, porque menciona, y con esto permítanme que insista con esta idea de que él escribe esto por principio de los años 70, y porque dice esto, hasta el Bank of America tiene un ejecutivo que está encargado de la política social, es decir, un espacio absolutamente privado, como es un banco, ¿sí? Tiene un área que se encarga de la política social. Por eso aquí también cabe la pregunta cuando referimos a quiénes alude, ¿sí? y a qué refiere la política social. Decíamos anteriormente, aquí, qué significado tiene y la política social de quiénes. Entonces también me parece que ahí se amplía la idea y aparece esta idea de que lo privado y lo público tienen cosas para decirse mutuamente y tienen relación. Voy a ir a algunas definiciones que nos otorga justamente Titmuss para pensar qué son las políticas sociales. Y él toma definiciones que si miran la fecha son todas definiciones de mediados del siglo XX, para pensar justamente mediados del siglo XX qué trae, qué tiene que ver con ya segunda década del XXI. Hay una definición que dice las políticas sociales se interesan en la adecuada ordenación de la red de relaciones existente entre hombres y mujeres que viven juntos en sociedad. ¿Bien? Adecuada ordenación de la red de relaciones entre los hombres y mujeres, ¿sí? Y que viven juntos.
o en principios que debieran gobernar las actividades de los individuos y de los grupos en la medida que influyen sobre la vida y los intereses de otras personas. Resaltemos esta idea, porque la vamos a retomar ahora, un poquito más adelante, con esta idea de principios que deberían gobernar las actividades de los individuos y de los grupos en la medida que influyen sobre las vidas e intereses de otras personas. Influye sobre las vidas e intereses de otras personas. Otra definición refiere a que puede decirse que el móvil de la política social consiste en el deseo de asegurar a todos los miembros de la comunidad unos niveles mínimos determinados y ciertas oportunidades. Acá aparece otra cosa, no solamente las necesidades, en tal caso que veíamos cuando hablaba la RAE, respecto a los bienes, los mínimos determinados, sino oportunidades. Aparece otro elemento más, ¿sí?, que tiene que ver con la oportunidad, ¿sí?, para los sujetos. Y la tercera dice, es un conjunto, ¿sí?, donde constituye un intento para dirigir la vida de la sociedad por una senda, que si no estuviera esa senda, no sería ese el curso a seguir, sino que se iría por otro. Por lo tanto, en estas tres definiciones que Titmuss retoma, queda claro que las políticas sociales intervienen en la vida de la comunidad, intervienen en la vida de la sociedad, intervienen en la vida de los sujetos. Y se intervienen en la vida de los sujetos, si son intervenciones, algo va a suceder a partir de esas intervenciones, porque ninguna intervención es inocua. Por lo tanto, esas intervenciones, decimos que algo va a suceder porque esa intervención va a decir algo, va a ser una práctica que te va a decir algo, y las intervenciones porque son esencialmente en relación a conceder ayudas, tal como lo dicen estos autores, pensadas para proporcionar bienestar, con objetivos económicos, pero también no económicos, fíjense que hablaba hasta de oportunidades, y tienen que ver con un modo de redistribución progresiva de los recursos, pensados. Esta idea de redistribución progresiva de los recursos, pensado de los ricos hacia los sujetos más pobres. Porque hay una posibilidad de que haya subsidios indirectos, sobre todo subsidios indirectos. Es decir, que entonces pretende proporcionar servicios e ingresos con impacto directo en los ciudadanos y en las ciudadanas. Son intervenciones que pretenden tener impacto en los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso decía, generan consecuencias, va a decir algo, va a generar algo. No va a ser lo mismo con o sin, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿qué es el bienestar? ¿A qué refiere el bienestar? El bienestar, entonces, va a decir Titmuss, retomando a Pusic, estamos hablando ahora del bienestar social, que equivale a la suma de las medidas desarrolladas por una sociedad para la resolución de los problemas sociales. Acá entonces un lugar donde podemos pensar que se atan la idea de bienestar y problema, porque son las intervenciones, las actividades que se piensan para resolver un problema. Y acá una cosa sí bien importante es determinar cuál es un problema, qué es un problema social. ¿Sí? Referir, digamos, un problema social refiere no solamente a un tema de carácter teórico, sino también un carácter político, porque en función de cómo se define ese problema social, cómo se ubique ese problema social, va a ser el modo en que se va a intervenir. Por eso la solución de los problemas sociales incumbe a las políticas sociales. Es decir, pensar la concepción respecto a la cuestión del hambre sería una cosa, o problema o el problema, si el hambre es una cosa, pero si el problema es dificultades nutricionales, es otra, ¿sí? Aunque parezcan parecidos, porque va a permitir llevar adelante intervenciones diferentes, va a pensarse las intervenciones de modo diferente para cada uno. Por eso la relevancia de identificar cuál es el problema. Por eso entonces, la concepción que se tiene de esta idea de problema es fundamental, ¿sí? Porque tiene que ver con qué diseñamos como política y esa definición, ese diseño que puede llevar a eliminar el problema, a mitigarlo o administrarlo, y acá va a tener que ver justamente con cuál es ese problema. Por eso vamos a seguir preguntándonos
Y nos lleva esto a pensar, ok, entonces queda claro que la idea de bienestar tiene que ver con resolver la vida, no sé si la vida, pero por lo menos las condiciones de vida de la gente, y eso entonces está en íntima relación con las políticas sociales, donde se arma otra vez este triángulo para poner en cuestión. Pero entonces acá sí nos preguntamos, siglo XXI, ¿qué lugar ocupa en las sociedades actuales las políticas sociales en relación a la estructura social? ¿Cómo se va organizando esa estructura social en relación a esas políticas sociales? Porque recuerdan que en una de las definiciones decía que tenía que ver también con la posibilidad de generar oportunidades, de otorgar oportunidades. Entonces eso va a decir mucho respecto a la estructura social. ¿Qué rol e influencia poseen en esa definición y obviamente la configuración de esa cuestión social? ¿Qué bienes y servicios ponen en circulación las políticas sociales? ¿Sí? ¿Desde qué esfera de la estructura social se piensa la intervención de las políticas sociales y hacia cuáles va? ¿Qué implican en términos normativos? Porque también tiene que ver con las normas que se instalan, ¿sí? ¿Qué impactos producen tanto en la reproducción o en la disminución de las desigualdades existentes, ¿sí? ¿Cómo se vinculan las políticas sociales con otras políticas públicas? En tanto políticas públicas, ¿cómo se vinculan con ellas? Pero también nos podemos preguntar si las políticas sociales son exclusivamente intervenciones estatales. Recuerden esto que Titmu decía, que ya en el Bank of America existía un ejecutivo que se ocupaba de las políticas sociales. Entonces ahí se mete otro elemento más respecto a estas intervenciones, si solo son del ámbito público. Lo que sí queda claro que las políticas sociales podemos resumir que está en relación con la justicia. Cuando hablo de la justicia me refiero a la justicia social, no a la justicia jurídica, pero que también tienen que estar en relación con con la justicia jurídica en relación a que no deben ir en oposición, obviamente, ¿sí? Con la igualdad, con la seguridad social, ¿sí? Con la liberación de carencias. Por lo tanto, si está en relación con todos estos elementos y con también otorgar oportunidades, tiene una fuerte implicancia en la estructura social, porque va a determinar, va a organizar esa estructura que se va a dar. La estructura social va a estar incidida, si quieren, por esas políticas sociales, porque las políticas sociales tienen una fuerte función social. No es solamente una política, sino con una fuerte función social. Pero si nosotros pensamos las políticas sociales en relación al Estado, porque estamos hablando desde el Instituto Nacional de la Administración Pública y pensando justamente en los agentes de la administración pública, ese Estado podríamos pensar que está organizado en relación a normativas, a leyes, a diseños programáticos, a procedimientos, a una estructura, ¿sí? A una estructura burocrática, que también podemos pensar, así como pensamos cómo definir un problema, también podemos pensar quién formula eso y cuánto eso se vincula, esa formulación, con cómo se va a definir qué es un problema, porque obviamente relaciona cómo se definan esos diseños programáticos, esas normativas, esos procedimientos, va a tener que ver con quiénes son que le están en esa forma de estructurar. Por eso ahí aparece esta idea del hábitus, muy burdiana, respecto a quiénes son, si ocupan esos lugares por méritos, por herencias, por un don, diría en términos bien burdianos, es decir, cómo se llegan a esos sitios y quiénes son esos formuladores, ¿sí? Y acá un elemento fuerte que forma parte de ese Estado, ¿sí? Que decimos pomposamente el Estado, pero que yo estoy haciendo una reducción solamente para abrir un espacio de reflexión, obviamente, podríamos mencionar al menos dos grandes actores, los internos y los externos. Los internos, que son todos los sujetos que forman parte, ¿sí? En términos laborales, los empleados, los técnicos, los profesionales, los funcionarios, todos los que forman parte de ese ámbito interno, ¿sí? Que tal vez en momentos diseñan, en momentos implementan, llevan a cabo procedimientos,
que son esos sujetos internos. Pero también existen los actores externos, y esos actores externos que refiere a la ciudadanía toda, a todos los habitantes. Algunos como nosotros que trabajamos en estos espacios, ocupamos los dos sitios. Hay momentos que tenemos un rol, por pensarlo bien en términos gosmanianos, el rol de ser un actor interno, y otros momentos que tenemos el rol también de ser actor externo, porque somos las dos cosas, y no hay uno sin el otro. Y aparte, todos los actores externos están intervenidos por el Estado porque formamos parte de él, ¿sí? No solamente quienes trabajamos dentro de la administración pública, sino quienes, aún trabajando en la administración privada, también justamente están intervenidos porque justamente, decíamos, la intervención del Estado es muy fuerte, ¿sí? Ahora bien, eso pone en relación al menos dos grandes elementos: las políticas, lo político y el poder, que están, ¿sí?, en relación a esto. Y cuando hablo de poder no hablo en términos peyorativos ni hablo en términos que es malo, sino que justamente es parte de, como en todas las instituciones, es parte de las esferas que se ponen en circulación. Por eso entonces, uno es importante revisar quiénes son esos sujetos y cuáles son las relaciones entre los individuos, cuáles son las relaciones entre las propiedades de esos actores que forman parte de, de ese gran espacio que llamamos el Estado. Cómo cada uno de nosotros, como portadores de poder diferente, en tanto de agentes e instituciones, con capitales específicos y diferentes, que ocupamos espacios y posiciones en esos campos. Por eso, esos capitales, que me refiero a capitales culturales, a capitales simbólicos, puestos en juego y puestos en el campo, accionan y tienen que ver con cómo se dirimen las formas de poder, y que todo eso forman parte, hacen parte de ese Estado y de esos diseños que también van a estar en esa implementación, que también van a estar en las políticas públicas en general y en las acciones, en las sociales en particular, por eso lo estábamos diciendo. De este modo, entonces, podemos decir que habría tres grandes elementos que se ponen en función: el Estado, el mercado y la sociedad, retomando aquel triángulo que decíamos como tres grandes esferas del estado de bienestar. Esos tres grandes elementos que están en interconexión tienen funciones, tienen intereses en común, tienen prácticas que sí o sí van a significar consecuencias. Esas prácticas van a dar cuenta de alguna consecuencia. Por eso es importante en el siglo XXI tratar de analizar, ¿sí?, cuáles son las intervenciones sociales y tratar de revisar las distancias y proximidades entre lo que se diseña, pero también lo que se implementa, porque lo que se diseña nunca puede ser lo mismo que se implementa. Lo que se narra, pero también lo que se vive y lo que se vivencia en cada uno de nosotros, ¿sí? Porque obviamente el siglo XXI trajo aparejada distintos cambios en las interacciones sociales, en el mercado laboral, en las formas que tenemos de intervenir y de considerar el bienestar. Y desde ahí que nosotros consideramos, volviendo a esta idea de cómo lo social se vuelve emoción, que las políticas sociales hacen sociedad en un doble sentido. Por un lado, porque impactan directamente las condiciones de producción y reproducción de la vida de las personas, pero solamente su existencia transmiten modelos de sociedad deseable, ¿sí? Su diseño, su implementación van a performar la cuestión social y van a consolidar sociabilidades y sensibilidades. Es decir, el solo elemento de que exista un programa de atención a la desnutrición, por ejemplo, está hablando, ¿sí?, de un tipo de sociedad sobre las cuales se está pensando la intervención, y eso performa lo social porque da cuenta justamente de esa problemática. Por lo tanto, cuando nos metemos en las políticas sociales y emociones, vamos a decir que obviamente estas políticas sociales, lo que venimos viendo como intervenciones, van a operar sobre los aspectos materiales, porque hablamos de bienes o servicios, pero también sobre los aspectos simbólicos de la vida y sobre aquellos que están en relación con lo cognitivo afectivo, y por eso es que hablamos de las políticas sociales y hablamos de las emociones. Es decir, que regulan la cuestión social esta idea de
de que justamente está asociado a lo cognitivo afectivo porque van elaborando y configurando estructuras de sensibilidades, en tanto que van su propio diseño, su propia, la forma de definición a quienes va dirigido, obviamente que genera imágenes, modelos, estereotipos de sociedad, de qué es un sujeto, qué es una mujer, del trabajo, de la familia, de las emociones, y sobre todo del sentir, ¿sí? Configurando así esa estructura de sensibilidades que va a afectar la forma de vivenciar de todos los sujetos que somos intervenidos a partir de las políticas en general y las sociales en particular. Si me meto con el capítulo emociones, Luna Zamora dice que en las emociones justamente hay una gran clasificación que él hace que podría pensarse en tres grandes elementos, desde lo que lo asigna la importancia a lo biológico o aquellos que asignan mayor importancia a lo cultural como base de las emociones. Por otro lado, entonces, justamente la relevancia que tiene las emociones para el estudio para la sociología tiene que ver con justamente que las emociones no son un estado interno del sujeto, ni un producto de las propias acciones del individuo, sino que están causadas por la interacción con otro. Y en tanto su relación, su causa está en interacción con los otros, es un fenómeno de carácter social. Por eso la emoción es por un completo un fenómeno social, porque están en relación a las causas que tienen que ver en esa interacción con el otro. Por eso es un proceso cognitivo-afectivo que están en íntima relación con los otros. Bericata Lustuay va a decir que las emociones se nutren y tienen sentido en el marco de nuestras relaciones sociales. La naturaleza de las emociones está condicionada por la naturaleza de la situación social en que los hombres y las mujeres sienten. Son expresión en el cuerpo de los individuos del riquísimo abanico de las formas de relación social. Ven que aparece nuevamente esta idea muy fuerte de que tienen que ver con la interacción social, por eso estamos pensando en las emociones sociales. Es decir, iba a decir, sin un matizado análisis emocional, apenas pueden entenderse fenómenos como el patriotismo, el nacionalismo o en general la identidad colectiva. Cómo la incorporación de las emociones en el estudio de la sociología puede contribuir decisivamente, ¿sí?, para comprender algunos fenómenos sociales. Por eso va a decir, estos elementos solo podemos entenderlos si nosotros estudiamos las emociones justamente, que es un fenómeno social. Y él va a decir, hay que comprender, ¿sí?, qué significa el sentimiento de vergüenza, de orgullo, porque es una expresión directa del vínculo social que define la naturaleza de ese vínculo. Por eso justamente es importante estudiar estos sentimientos en tanto estudio del orden, tanto del orden como del conflicto social. Nosotros que venimos trabajando mucho con políticas sociales, a veces nos aparece entre las personas que reciben un programa de atención a programas alimentarios, a veces demuestran tener vergüenza de ir a comer a un comedor comunitario, por ejemplo, donde aparece ese elemento. Entonces es muy importante cómo justamente comprender estos dos elementos. Luna Zamora va a decir los sentimientos y las emociones experimentadas por los individuos, además de tener una intertextualidad, que es la situación en donde se dan, ¿sí?, que tienen determinado contexto histórico y cultural donde se dan, nos dan modelos, ¿sí?, donde nos permiten hacer legible y comprender, ¿sí?, lo que el individuo puede y debe sentir en la vida cotidiana. Es decir, que todos los sentimientos hay que analizarlos en el contexto en donde se producen. Las emociones son expresión en el cuerpo de las distintas formas de esa relación social. La envidia, la soledad, el odio, el miedo, la vergüenza, el orgullo, el resentimiento, la alegría, la frustración y otro montón de emociones corresponden a situaciones sociales específicas. Por eso justamente, va a decir Bericata Lustuay, existe un vínculo necesario entre subjetividad afectiva y situación social objetiva. Fíjense que ahora, en tiempos de pandemia, ¿cuánto más tenemos que empezar a pensar respecto a estudiar las emociones? Porque nos pasamos hablando, ¿sí?, de que estamos, del hastío de estar encerrados, del miedo al virus. Digo, hay una serie de
de la incertidumbre de qué va a pasar con la pandemia, que están todo el tiempo en juego las emociones, ¿sí? Las emociones entonces están cargadas de significado y sentidos sociales anclados en cada contexto de donde se induce un conjunto de emociones en los actores, pero también en donde se incorporan controles que afectan sus sentimientos. Estas normas resultan apenas perceptibles cuando sentimos lo que debemos sentir. Y es aquí donde quiero detenerme un segundo respecto a justamente la importancia que tiene, porque hablamos de que las políticas sociales y las políticas en general y el Estado en general intervienen en los sujetos. Por eso, el abordaje de la cuestión social, que lo materializamos a través de las políticas sociales, no solamente promueve o restringe determinadas emociones, sino que también tiene que ver con las implicancias sociales de esa afectación, es decir, cómo vivenciar determinadas condiciones, cómo hay que vivir, cuáles son las competencias necesarias para vivenciar, por ejemplo, las situaciones de carencia y cuáles las idóneas para revertir esa situación. Por eso es tan importante esta idea de pensar las emociones. Las políticas sociales, entonces, al crear sociabilidades, también construyen experiencias y sensibilidades, y por eso justamente nos interesa hablar de las emociones y cómo lo social queda devenido en emoción. Porque justamente estas políticas sociales siempre van a elaborar vivencialidades, y las vivencialidades tienen que ver con esta estructura, ¿sí?, de sensibilidades que se van organizando en nuestra cotidianidad. Tienen que ver con justamente cómo vamos estructurando percepciones que acumulamos y reproducimos en nuestros cuerpos y que van en términos de las vivencialidades posibles. Y esto aquí va a tener que ver, a partir de lo que dijimos, el vínculo que estamos hablando que tiene entre el Estado y ese sujeto intervenido por la acción del Estado que somos todos nosotros, y en este caso particular, todos los que tengan que ver con las políticas sociales, ¿sí? Ese vínculo fuerte que se da entre el Estado y el sujeto intervenido por la acción del Estado. Las políticas de las sensibilidades que se elaboran a partir de las políticas sociales van a estructurar la información para ordenar preferencias y valores, el qué, cómo y qué sentir, y el saber que implica el procedimiento y la selección de la información, ¿sí? Es decir, cómo pensar, ¿sí?, cuáles son estas estructuras que estamos mencionando como elementos cognitivo-afectivos que van a estar organizando la cotidianidad y van a estar elaborando esas emociones, ¿sí? La práctica estatal se va a dar claramente a partir de esa intervención en una práctica social. La práctica estatal determina una práctica social y por eso entonces en esa intervención se van configurando esta estructura de emociones de las que estamos hablando. Pero en esta estructura de las emociones de las que estamos hablando, es decir, esta práctica estatal que tiene que ver con una práctica social, y dijimos cuando comenzamos esta conversación hoy que nos interesaban las emociones porque las emociones que van configurando estas políticas, las sensibilidades, ¿sí?, en tanto estados cognitivo-afectivos, lo que van y que va organizando los modos de las valoraciones y los modos del sentir, dijimos que justamente las emociones nos interesaban porque estaban fuertemente incididas por la acción. Cuando uno tiene miedo, decide hacer algo o no hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, digo el término del miedo porque cuando uno siente miedo lo siente en el cuerpo, ¿sí? Esa idea que uno dice, me tiembla todo el cuerpo, por miedo, ¿sí?, o porque pasó frente a una situación, eso también se constituye en una práctica de qué hacemos o no hacemos. Pero acá, esto aparece, ya cierro, esto aparece como en tres grandes elementos. El Estado, en tanto, su modo de intervenir a partir de sus diseños, ¿sí?, diseños normativos, diseños programáticos, y de los procedimientos. Hay un sujeto que son los agentes de la administración pública, que es el sujeto vinculante entre el Estado y el receptor, ¿sí?, que está fuertemente puesto en la noción de la implementación, ¿sí?, y ese sujeto está como en este lugar intermedio respecto a ese sujeto de la intervención, en este caso de las políticas sociales. En esta idea de estos tres elementos, ¿sí?,
que tanto el Estado como el sujeto receptor de intervención se encuentran en ese sujeto vinculante del Estado y receptor, que estamos hablando del agente, ¿sí? Se van configurando, ¿sí?, política de las sensibilidades en relación a estas tramas de emociones que se van armando en relación a estas implementaciones y en estas intervenciones. Voy a poner solamente algún ejemplo para empezar a pensar y empezar a reflexionar en torno a esto. Desde la señora que me cuenta que a partir de las investigaciones, que está muy feliz porque le salió el programa, porque le dijeron que ya formaba parte del programa social, un programa social determinado, no importa ahora cuál es, pero que me mencionó en una entrevista que estaba feliz porque había llegado el programa social y feliz porque ese programa le había llegado a muchas más mujeres y lo que significaba ese programa en la cotidianidad de esas mujeres, ¿sí?, porque se había armado el grupo entre esas mujeres, la organización que sean y demás, desde ese feliz hasta la señora que siente vergüenza en ir a buscar, ¿sí?, la mercadería, ¿sí?, a un determinado lugar. Digo mercadería, me estoy refiriendo a el programa alimentario, hasta la trabajadora social que me cuenta en alguna entrevista respecto a que se siente muy esperanzada de que el nuevo programa sobre el cual está trabajando pueda generar en territorio buenos resultados. Todas esas emociones van configurando justamente esta idea de cómo van a ser esas prácticas. Y esa implementación también va a tener que ver con todos estos elementos que estamos mencionando. Por eso nos interesa revisar esta idea de las políticas de las sensibilidades, por eso decimos que la cuestión social debe venir de emoción. Por eso la pregunta de cuáles son y que debemos reflexionar respecto a cuáles son las emociones que van a elaborar y configurar cada una de las políticas sociales que ponemos en marcha y las formas de implementación de cada una. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.